Buenos días, muchachos. Vamos a darles explicación a ustedes, teórica, sobre la primera guía, que tiene que ver con polígonos semejantes y la aplicación del teorema de Pitágoras y del teorema de Tales. Antes de hablar de polígonos semejantes, vamos a hablar de lo que son las razones y proporciones. Ya habíamos hablado que una razón no es más que el cociente entre dos cantidades, que tienen una misma unidad. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de un triángulo, este mide 3, este mide 4, este mide 5, podemos decir la razón de 3 a 5, de este lado AB, con respecto al lado AC. Esa es una razón, en las mismas unidades. Si esto está en centímetros, esto está en centímetros, esto está en centímetros. Eso es lo que es una razón. Ahora bien, veamos qué es una proporción. Una proporción no es más que la igualdad entre dos razones. Una ecuación, ¿no? Una ecuación, existe el símbolo igual, entre dos razones iguales. A es a B como C es a D. Se lee de esa forma. A es a B como C es a D. Cuando dos razones forman una proporción, cuando se cumple que el producto de los valores extremos es igual al producto de los valores medios. A por B debe ser igual a B por C para que dos razones sean iguales. Ejemplo, tengo la razón de 4 es a 3 como 12 es a 9. Será una proporción si 4 por 9 es igual a 3 por 12. 4 por 9 debe ser igual a 12 por 3. 4 por 9 es 36. 12 por 3 es 36. Por consiguiente, esta es una proporción. Entonces, tenemos proporciones, tenemos razones, y lo vamos a utilizar para cuando vamos a hablar de semejanza de polígono. Bueno, muchachos, vamos a hablar ahora de lo que es un polígono. Antes de dar la definición de polígonos, hablemos de lo que es una línea poligonal. Una línea poligonal no es más que la unión de varios segmentos, segmento AB unido con el segmento BC, unido con el segmento CD, unido, etcétera, que tienen un punto en común. Ejemplo, segmento A, B, C, segmento A, punto de A, punto B, punto C, punto D. Entonces está el segmento AB, que se une con el segmento BC, que se une con el segmento CD, y tienen estos puntos en común. El segmento AB con el segmento BC tienen en común el punto B. El segmento BC con el segmento CD tienen en común el punto C. Y así sucesivamente cada vez que estemos colocando más segmentos en esa línea poligonal. Segundo, que es una línea poligonal cerrada. Entonces, una línea poligonal cerrada es una línea poligonal en donde el primer segmento se une con el último segmento que tengamos por otro segmento que tienen también un punto en común. Entonces, esta es una línea poligonal cerrada. Tendríamos los segmentos AB, BC, CD y el último segmento que sería DA. ¿Ok? Línea poligonal cerrada. Ahora sí, definamos lo que es un polígono. Podríamos decir que un polígono es la región encerrada
en una línea poligonal cerrada. Los segmentos que unen la línea se llaman lados. Y los puntos en común de esas líneas se llaman vértices. Eso es lo que es un polígono. Entonces tenemos un polígono que, dependiendo el número de lados que tenga el polígono, así tendremos la figura que vamos a formar. ¿Ok? Ok, muchachos, hablemos de lo que son semejanza entre polígonos. Entonces, vamos a dibujar aquí un polígono. Vamos a dibujar acá otro polígono. A, B, C, D, A', B', C', D'. Podemos ver que estos dos polígonos, ¿cómo serían semejantes? Los dos polígonos son semejantes si, cuando cogemos el vértice de uno y lo podemos montar en el vértice del otro polígono, y esos dos vértices, al juntarse, forman lo siguiente. Primero, que los ángulos que están formando en ese vértice son iguales cuando los solapamos, y además que los lados de esos polígonos son semejantes. Si yo montara este polígono acá, me quedaría algo como esto. Este sería B', C', B' y este sería A'. Entonces, el ángulo A' es igual al ángulo A, el ángulo B' es igual al ángulo B, el ángulo C' igual al ángulo C, el ángulo D' es igual al ángulo D. Y los lados de AB es proporcional con el lado A'B'. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros hagamos la proporción, podemos decir que AB es A', B', como, recuerden que vamos a hacer proporciones, primero las razones, B, C es a B', C', como C, D es a C', D', como D, A es a D', A'. Estas proporciones, que están formadas por las razones, cuando yo haga esta división, eso me va a dar un valor, que lo voy a llamar R. Ese R se llama razón de proporcionalidad. Y cada una de estas divisiones que ustedes ven aquí, tienen que darme ese mismo valor R. Es un valor. ¿Quedó claro? Bien, vamos a ver este ejercicio que se encuentra acá. Me dicen que estos dos polígonos que están acá son polígonos semejantes. Me pide primero que encuentre cuál es el factor de escala o la razón de escala, la razón de proporción, y que encuentre los valores, cuánto valen los valores de Y, Z y X. O sea, ya me están diciendo que los polígonos son semejantes. Así que quiere decir que el ángulo Q debe ser igual a la medida del ángulo Q', que el ángulo R con R', que el ángulo S con S', y que el ángulo T con T'. Además de eso, también debo saber que los lados correspondientes son proporcionales, o sea que el lado que está con QR debe ser proporcional al ángulo que está con Q'R'. Así que podemos sacar esa razón QR como Q', esa R', eso debe darme una razón
o un factor de escala, la razón de proporción. ¿Cuánto vale QR? QR vale 20 sobre 24, es igual a R. Simplificando, sacando cuarta, me da 5, cuarta me da 6, quiere decir que el factor de escala R es igual a 5 sextos. Fíjense que estamos yendo del menor hacia el mayor. Así que, teniendo el factor de escala, ya puedo hallar cuánto vale Y, cuánto vale Z y cuánto vale el valor de X, teniendo que conozco el valor del lado T'Q'. Así que digo que TQ, esa T'Q', y esa razón debe darme 5 sextos. ¿Cuánto vale TQ? TQ vale Y. T'Q' vale 27. Y eso debe ser igual a 5 sextos. Por consiguiente, el 27 que está dividiendo a Y vas a multiplicar a 5 sextos. Así que Y será igual 5 por 27 dividido 6. ¿Cuánto me da eso? Tercera de 6 es 2, tercera de 27 es 9. 5 por 9 me da 45, dividido 2 me da 22.5. Quiere decir que Y vale 22.5. Igualmente, hallamos el valor de Z. Igualmente, hallamos el valor de X. Espero que lo hagan, muchachos, y seguimos adelante. Muchachos, vamos a hablar ahora de lo que son los triángulos semejantes, ¿vale? Antes que nada, ustedes sabemos, o ya sabemos, que es un triángulo. Polígono que tiene 3 lados, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos, ¿ok? Vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Los lados, el lado AB, vamos a ponerle una letra en minúscula, que va a ser la letra que se encuentra opuesta en el vértice, o sea, la C minúscula. Esta será A minúscula y esta será B minúscula. Este es el lado C, mide C unidades, B unidades y A unidades. Este es el ángulo en el vértice A, ángulo en el vértice B y ángulo en el vértice C. ¿Ok? Ya hemos visto los tipos de triángulo, sus propiedades. Ahora vamos a hablar de la semejanza. Y vamos a hablar de los criterios de semejanza. Antes que nada, dos figuras son semejantes. Semejantes no significa que sean iguales. Significa que son proporcionales. Así que vamos a ver los criterios de semejanza. Primer criterio. Criterio AA. Significa que si un triángulo, dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los triángulos son semejantes. A, B, C. Fíjense que cada vez pinto uno menor que otro. Significa que son semejantes, no iguales. A', B', C'. Si decimos que el ángulo A es igual al ángulo A' y que el ángulo B es igual al ángulo B', por consiguiente, si estos dos ángulos son iguales, este es igual a este y este es igual a este, por la propiedad, muchachos, de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe dar 180, por regla, este ángulo debe ser igual a este ángulo. Por consiguiente, el ángulo C deberá ser igual al ángulo C'. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes, debe cumplirse que si tienen dos ángulos iguales, implicaría que el tercer ángulo también sería igual. En otras palabras,
Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, los triángulos son semejantes. Por consiguiente, debe cumplirse la proporcionalidad de su lado correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que AB es A'B', como BC es AB'C', como AC es A'C'. Recuerden, criterio para que dos polígonos sean semejantes. ¿Ok? Muchachos, vamos para el segundo criterio de semejanzas. ¿Ok? Se va a llamar LAL. Quiere decir que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que forman ese ángulo son proporcionales. Quiere decir, ángulo A, lado AB, lado AC, ángulo A', lado B', lado C'. Si estos dos ángulos son iguales y los lados AB y AC son proporcionales a los lados correspondientes a' B' y A'C', significa que el triángulo que se forme aquí, el par de triángulos son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que el lado BC debe ser proporcional con el lado B'C'. Entonces, según el criterio 2, si el ángulo A es igual al ángulo A' y AB es A'B', como AC es A'C', entonces debe cumplirse por regla que BC es proporcional a B'C'. Segundo criterio de semejanza. Vamos al tercero. Bueno, muchachos, hablemos ahora del tercer criterio, que dice que para que dos triángulos sean semejantes, sus tres lados correspondientes deben ser proporcionales. Mucho más sencillo. A, B, C, A', B', C'. Entonces, lo que me dice el tercer criterio es que si el lado AB es proporcional con el lado A'B', como el lado BC es proporcional con B'C', y el lado AC es proporcional con el lado A'C'. Si eso pasa, los dos triángulos son semejantes. ¿Listo? Ahora veremos, ya que estamos en triángulo, vamos a hablar del triángulo rectángulo. Veamos cómo sacamos sus criterios y hablaremos también de el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Entonces, antes de hablar del teorema de Pitágoras, como les había dicho, vamos a hablar de un teorema. El teorema de Tales. También lo vamos a aplicar para semejanza de triángulos. ¿Ok? El teorema de Tales, ¿qué dice? Que si tengo un sistema de rectas paralelas, la recta L1, la recta L2, la recta L3, que cortan a dos rectas transversales, que lo vamos a llamar R1 y R2, los lados o los cortes que se forman en las rectas transversales A, B, C, D, E,
F, esos lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que el lado AB es proporcional con el lado FE, como BC es proporcional a ED, o como AC, cualquier pedazo que coja aquí de estos segmentos, AC es proporcional a FD, dependiendo de dónde vaya. Igualmente, los cortes aquí, CD debe ser proporcional a BE, como CD proporcional a BE o CD es proporcional a F. Entonces podemos decir que ese es el teorema de Tales y lo vamos a aplicar para triángulos de esta forma. En los triángulos decimos lo siguiente. Y fíjense ustedes que es el mismo teorema de Tales. A, B, C, ABC, ¿cómo llevamos el teorema de Tales para semejanza de triángulo? De la siguiente manera. Decimos que si una recta paralela a uno de los lados de un triángulo corta los otros dos lados, entonces se van a formar aquí dos triángulos semejantes. ¿Cuáles son los dos triángulos? El triángulo ABC, triángulo, sería semejante, este es el símbolo de semejanza, no se los había dado, se los estoy dando ahora, semejante con el triángulo MBN, ¿no? Triángulo MBN. Esos dos triángulos formados son semejantes, siempre que una recta paralela sea paralela a uno de los lados del triángulo. Esa puede ser una. Puedo trazar otra recta que sea paralela al lado AB. Tome. Si esta recta es paralela aquí, se van a formar estos triángulos, QP. ABC con el triángulo QPC. Y así sucesivamente con cualquier recta que yo lance paralela a cualquiera de los tres lados del triángulo. ¿Quedó claro eso? Así entra el teorema de Tales en la semejanza de triángulos. ¿Ok? Muchachos, ahora explicaremos el teorema de Pitágoras rápidamente. Teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras solamente se usa para triángulos rectángulos, ¿ok? Triángulos rectángulos. Su definición, ya la han visto ustedes muchas veces, es de séptimo, me digan que no. A, B, C. Tiene un ángulo que mide 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90, se llaman catetos. Haciendo lo mismo que para los triángulos anteriormente, el lado opuesto al vértice C lo vamos a denotar con la letra minúscula C, el lado opuesto al vértice A con la letra minúscula A y el lado opuesto al vértice B con la letra minúscula B. Así que los lados A y B son los catetos y el lado C es la hipotenusa. Recuerden que es el lado que mide más en un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la letra A.
si quiero hallar el valor de la hipotenusa. Este es para hallar la hipotenusa. Ahora bien, si lo que conozco es la hipotenusa y un cateto, por ejemplo, no conozco el cateto A, debe ser el cateto A elevado al cuadrado igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Este es para hallar el valor de un cateto. Tenemos las dos fórmulas, tenemos el teorema de Pitágoras. Podríamos allá hablar de las semejanzas de un triángulo rectángulo. Una de esas es que si yo trazo una recta, la altura, mejor dicho, de este triángulo, partiendo del vértice C, fíjense que está llegando a la altura de la hipotenusa, entonces ahí se van a formar dos triángulos rectángulos. Vamos a llamar esto Q. ¿Cuál triángulo? El triángulo ACB recto en C y el triángulo CQB recto en Q. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué serían semejantes? Primero, fíjense que este ángulo que está aquí, que es el ángulo B, es igual para los dos triángulos, tanto para el triángulo ACB como para el triángulo CQB. Este ángulo es de 90 grados y este ángulo es de 90 grados. Así que tienen uno y dos ángulos iguales. ¿Se acuerdan del criterio primero que vimos? Cuando dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los triángulos son semejantes. Así que si este ángulo es igual para los dos y este también es igual para cada uno, entonces esos dos triángulos que se están formando son semejantes. Y podemos aplicar acá los criterios de semejanza. ¿Ok? Otro criterio de semejanza es que si dos triángulos rectángulos tienen sus catetos iguales, los triángulos son semejantes. ¿Y cómo probamos eso? Pues si esos dos catetos son iguales para dos triángulos, proporcionales, entonces la hipotenusa también debe ser regla proporcional. ¿Vale? Hemos terminado los criterios de semejanza, ejercicios. Tienen muchos en la guía, pueden hacerlos. Veamos que en la guía vamos a encontrar ejercicios que tienen que ver con hallar perímetros, hallar áreas. Ya ustedes conocen la fórmula de las áreas del año pasado. Área de un triángulo. Vamos a escribírselo nuevamente. Área para un triángulo es igual base por la altura dividido 2. El área de un rectángulo o de un cuadrado. De un cuadrado es lado elevado al cuadrado. De un rectángulo es base por altura. De un trapecio es la semisuma de las bases dividido 2 por la altura. De un rombo, recuerden que un rombo es como si hubieran doblado un cuadrado y le cambiaran sus ángulos. Es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, se forman dos diagonales. Y por último, para una circunferencia, es pi por el radio al cuadrado. En estas fórmulas las podemos aplicar a los ejercicios que tenemos. Y si hay figuras compuestas, lo que tenemos que hallar es figuras que podríamos definirlas como triángulos, como rectángulos, como trapecios, como cuadrados, y podríamos hallar su área haciendo la suma de las dos. Entonces, muchachos, realicemos la guía, hagamos sus ejercicios. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo por la plataforma y allí se las puedo responder. Muchas gracias, muchachos. Adelante.